Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada que organizamos en conmemoración del Día de la Mujer. Desde el Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho quisimos convocar a 3 personas que se encargan de bregar por los derechos de las mujeres y de defenderlos. Cuando hablamos de feminismos, incluimos un espectro grande, ¿no?, de posiciones, variado, de ideologías, de diversas ideologías, pero que todas conllevan un denominador común, que es justamente el señalamiento de la vulnerabilidad, de las desigualdades, de las limitaciones, de las discriminaciones, de los abusos que este colectivo padece. Desde la filosofía, desde la sociología, y estamos en el Colegio de la Abogacía también desde el derecho, entendemos que justamente estas disciplinas son instrumentos que sirven para achicar la brecha, ¿no? Hasta finalmente hacerla desaparecer. Y si bien nos parece muy importante el señalamiento, ¿no?, de las diferencias, desigualdades, inequidades, injusticias, también nos parece que hay que dar un paso más, no quedarse con estas cuestiones meramente declarativas, sino tomar medidas concretas, llevar a cabo políticas que justamente traten de achicar estas inequidades, estas desigualdades, y estas vulnerabilidades, porque en realidad la vulnerabilidad y la desigualdad se retroalimentan, ¿no?, entre sí. Por eso es que nos pareció importante convocar a estas 3 invitadas, que cada una desde su lugar, ¿no? La doctora Manuela González nos va a hablar de la brecha salarial y de las políticas de cuidado. La licenciada en Trabajo Social, Mariela Brear, tanto ella como la doctora Débora Galán nos van a hablar de la cuota alimentaria y la última reforma que se ha hecho a nuestro Código Procesal. Entonces, bueno, creemos que son 3 miradas que de alguna manera pueden contribuir, coadyuvar, no solamente a señalar las desigualdades, sino justamente a trabajar en pos de que ellas vayan desapareciendo. Así que ahora los dejo con Javier Dente, codirector, que nos va a brindar una pequeña reflexión y luego ya los dejamos con los disertantes, que van a estar moderadas por la doctora Celeste López Sáenz. Sí, pequeña, muy pequeña. Incluso los carteles, los temas que nos identifican está un poco de más, pues vamos a tener que sacar y poner a los que realmente van a disertar, ¿no? Tengo, acá estamos. Ahí está, sí, 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 acá estamos. Sí. Bueno, yo quería agradecerles a todos por haber venido a esta reunión, agradecerles, por supuesto, a las disertantes especialmente por haber respondido a esta convocatoria, y también a las autoridades del colegio que justamente en un momento difícil, ¿no es cierto?, han hecho esta convocatoria a los institutos del área académica para realizar este tipo de eventos y reuniones vinculadas con esta semana, que tiene que ver con el inicio de esta semana del 8 de marzo, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer trabajadora.
trabajadora en sentido amplio, ¿no es cierto? Trabajadora en el sentido formal, informal y no remunerado, ¿no? O sea, entre la mujer. Bueno, y yo, digamos, solamente una pequeña reflexión acerca del título de esta convocatoria, ¿no? Que es los feminismos en la actualidad, ¿no? Y la actualidad, ¿cómo vemos esta actualidad? Y cómo vemos el feminismo con relación a esta actualidad. Yo creo que a la historia no solamente le agradan las repeticiones y las simetrías, ¿no? Sino también las marchas y contramarchas, las evoluciones y las vueltas hacia atrás, digamos, los cambios y el aferramiento desesperado al pasado, ese que había cambiado, ¿no? Tal vez estamos en esta última etapa, no solamente acá en Argentina, sino en muchos países de Occidente, ¿no? En la etapa de la reacción, ¿no? En la etapa donde hay ligas incluso internacionales que sostienen bueno, lo que el gobierno actual de Argentina llama la batalla cultural, ¿no? La batalla cultural, que es un término, son términos que son viejos. La cultura se utilizaba en el siglo XIX en varias oportunidades, ¿no? Y vamos a encontrar que estamos siempre en una batalla cultural, por supuesto, ¿no? Porque de algún modo toda acción, sobre todo pública, es política, ¿cierto? Tiene que ver con conservar o remover ciertas relaciones de poder o sostener o cambiar las visiones del mundo. Estamos siempre en esa batalla. Y es una batalla, sí, seguramente. Pero lo que llama la atención es la virulencia con que el gobierno plantea estos términos de batalla cultural. Y, y además, bueno, a partir de esos términos, de ese concepto, digamos, arremeten justamente, contra los feminismos, las diversidades sexuales, los movimientos de diversidades sexuales, y bueno, todo aquel que tenga alguna característica del progresismo, bueno, parece que digamos, es muy virulenta el combate que están dando. O sea, lo que llama la atención es que los más altos funcionarios del Estado hablen de una batalla cultural y se escuden en una batalla cultural, ¿no es cierto? Y existe, por supuesto existe, pero bueno, lo que pasa es que, claro, tienen, el gobierno actual ya lo dejó, pero el gobierno actual, digamos, por supuesto, tiene una legitimidad de origen, la legitimidad formal de origen, ¿no es cierto? Y cuentan con eso, esa legitimidad de origen se transforman, pero históricamente en patentes de corso, ¿cierto? Podemos decir cualquier cosa porque somos la mayoría, ¿cierto? No que nos votó la mayoría, sino que somos, además, la mayoría. Y eso produce efectos en el cuerpo social, produce muchos efectos, ¿no? Bien. Entonces, claro, los feminismos tal vez estén en este momento los feminismos y otros movimientos progresistas y otros movimientos como las diversidades sexuales y demás, es un momento de repliegue o de resistencia. Han perdido de algún modo, no han perdido, pero no tienen la legitimidad que tenían hace pocos años atrás, ¿cierto? Pocos años atrás. Entonces, la cuestión es, tal vez, digo yo, cómo se reconstruye, cómo se reconquista esa legitimidad, porque estamos en este espíritu de la época, ¿no es cierto? Que nunca me acuerdo cómo es en alemán, pero este espíritu de la época que de algún modo está asignado por el espíritu del tiempo, ¿no? Que está asignado en gran parte por estos movimientos reaccionarios, ¿cierto? Que se arremeten contra los progresismos que han existido ayer nomás, ¿no? Bueno, digamos, claro, lo que pasa es que este momento creo yo que es un momento de resistencia y de reconfiguración y de reafirmación de convicciones y de renovación, tal vez, ¿no? Bien, bueno, Hay mucho para debatir. Bien. Y bueno, digamos, claro, lo que pasa es que termino ya, pero digamos, lo que pasa es que ayer también nomás, digamos, había como también una sensación, una ilusión de que el patriarcado se había acabado, digamos. Yo he escuchado, se acabó el patriarcado, murió el patriarcado, ¿cierto? Y esto es como lo que se dice yo creo, es como lo que se dice del capitalismo, que
que hablamos otra vez con vos, ¿no? Digamos, el capitalismo, digamos, tiene algo así como los siglos contados, ¿no es cierto? Claro, que es una frase irónica, que de algún modo habla de una decadencia, pero que lleva tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, el patriarcado es algo que es milenario, el código de Hammurabi, ya, o sea, siglo XVIII antes de Cristo, ya tenía preceptos donde se diferenciaban las mujeres de los hombres, las funciones y demás, ¿no? Bueno, hay que hablar del derecho romano que es absolutamente patriarcal, que es el derecho que conforma el derecho actual, de algún modo, ¿cierto? El patriarcado que aparece en las tragedias griegas, la Orestía, bueno, es muy viejo, y persiste, y el Código Civil argentino tuvo su última reforma acerca de la igualación de la mujer, digamos, con respecto al hombre, en 1968, o sea, no es la época del Minué, es la época que estaban los Beatles y los Rolling Stones, digamos, ¿no? Claro, Hey You y Satisfaction. Bueno, bien. Entonces, digamos, es algo muy largo, es una lucha muy, creo yo, muy larga que tiene sus momentos, ¿cierto? Y para animar y para reanimar la cuestión de los feminismos, quiero terminar solamente con una frase de una persona que tenía la condición de mujer, polaca y alemana, del siglo XIX, siglo XX, la mataron en 1919, Rosa Luxemburgo, ¿cierto? Que decía algo así que la lucha de las mujeres, la lucha de ella con las mujeres, ¿no es cierto?, era para lograr la igualdad social, la diferencia humana, ¿no es cierto? La diferencia humana, la igualdad social, la diferencia humana y la total libertad. Esa es, digamos, justamente la vigencia del feminismo, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, nos vamos y dejamos con las disertantes que saben. Gracias. Ya no dijo. Disculpen. Les dejo agenditas del colegio en la visita de acreditación para cuando salgan. Bueno, Las facilitan. ya la contestaste la forma, ¿no? Sí, por el cartel. Ah, perfecto. No, pero la pasaste. ¿Cómo nos sentamos? Pero bueno, ya tenés, como tiene con la Power, que sí, sí. Pero no tengo ningún problema. Quedas al medio y. Ahora se sienta feliz. No tengo ningún problema, pero terminé la línea. Lo que está bueno es que ¿sabes qué? Ese es el pimiento mío. Que no. No lo quería. No lo quería. Bueno, ahí tenemos producción. Sí. Él sabe de esto. Bueno, es un tarjetito para hablar un poco conciso. Una pregunta que vaya. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Celeste López Sáez, estoy en el Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho. Quiero comentarles muy brevemente que estoy muy contenta de poder contar con esta mesa, que no solamente son profesionales, sino que son eximias en el trabajo de campo, que han trabajado desde la lucha barrial hasta las cuestiones más técnicas, y hoy podemos contar con las exposiciones de las tres. No solamente una cuestión técnica desde el derecho, sino interdisciplinario. Así que voy a ser breve para no robarles tiempo a ellas tres, y bueno, voy a empezar a presentarlas. Vamos a comenzar con la exposición de la doctora Manuela Graciela González. Ella es doctora de Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, abogada de UBA, licenciada en Sociología, especialista en Familia y Docencia Universitaria. Dirige el Instituto de Cultura Jurídica por concurso desde el año 2009 en la UNLP. Es investigadora categoría 1 con dedicación exclusiva en el programa de incentivos para docentes e investigaciones. Profesora titular ordinaria, directora de la especialización en el abordaje de las violencias interpersonales y de género y de la revista de Derecho y Ciencias Sociales. Realmente es una mujer, una eximia en la temática, así que me tomo el atrevimiento de resumir el CV, porque si no tendría que leer unas 15, 16 hojas. Bueno, ella más que nada hoy nos va a venir a hablar, ¿sí?, de políticas de cuidado, ¿sí?, y brecha salarial.
Una vez que terminemos con la exposición de ella, continuaremos con mis dos compañeras exponentes y al finalizar este conversatorio van a tener un tiempito para hacer un intercambio, ¿sí? Así que bueno, doctora, la palabra Bueno, es suya. muchísimas gracias en primer lugar por la invitación que me cursaran en su momento, tanto Javier Dente como Laura De Lucchi, con quienes tuve el placer de compartir este instituto en otros momentos históricos, como decía en su momento Vico, como la historia es un corsi e ricorsi, hoy vuelvo acá al instituto, y en esos momentos cuando yo planteaba algunas cuestiones del feminismo, por supuesto que volvíamos a los clásicos, entre ellos no solamente a Rosa Luxemburgo, sino a Carlos Marx, y planteábamos que en esa época no se hablaba como sujeto histórico de la mujer. Hoy es un placer estar compartiendo este espacio. Voy a leer algunas cuestiones simplemente para respetar el espacio y para, por otro lado, prestar también a la conversación. Es algo que los feminismos siempre valoramos un montón. Los bordes del otro, lo que el otro tiene para decir, porque si no parece que quienes estamos de este lado estamos concentrando el saber y lo que estamos haciendo es volcando. Lo que estamos haciendo justamente es tratando de escucharlas, porque por ahí no tienen un cerebro tan largo como el que tengo yo, porque no tienen 10 años, tienen una experiencia que es muy rica, en la calle, que es muchísimo. Y hay tanta cultura del pueblo como la academia, y a veces el pueblo tiene mucho más para enseñar a la academia que la academia. Dicho esto, como ven, yo me ramifico, entonces me voy a ceñir a lo que escribí. Entonces quiero agradecer a la dirección del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho. Y ahí también quiero hacer una pausa, porque en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales hace muchos años que brego porque haya un espacio de teoría general del derecho y aún no lo he conseguido. Lo he invitado al doctor Carlos Pezzoruti en muchísimas oportunidades a que integre el Instituto de Cultura Jurídica, del cual es parte, pero no es que no ha aceptado el comité. La cantidad y variedad de actividades que realiza a veces le impide. Vuelvo a invitar a Javier Dente y a María Laura De Lucchi a que tomen este convite, porque es una deuda que tiene una facultad de derecho. Y por otro lado, me encanta que hayan puesto que esto es un conversatorio, como lo dije antes, porque lo que vamos a tratar de hacer es conversar entre todos, todas, todes me sale menos, todos y todas me sale muy natural, pero no significa que no esté pensando en la diversidad de personas que integramos. Y como les digo siempre a mis estudiantes, llegará un día, que ojalá lo pueda ver yo, donde no estemos hablando de A o E, porque eso va a quedar para el ámbito privado. En el ámbito público mostraremos otras cosas. Y bueno, también quiero agradecer que formen parte de este conversatorio Mariela Brear y Débora Galán, a quienes no tenía el gusto de conocer, como así también a María Celeste López Sáez por moderar esta conversación. Ustedes me van a escuchar en repetidas oportunidades cuando nombro a las mujeres, nombrarlas con el nombre, porque durante muchísimo tiempo las mujeres hemos estado invisibilizadas hasta en la bibliografía, porque yo figuro en muchas de las participaciones que tengo como González MG, y como el genérico es masculino, probablemente sea Manuel Guido, una manera Graciela como soy. En esta oportunidad me gustaría conversar acerca de dos temas que se entrelazan entre sí y forman parte de la agenda de los feminismos, tanto como recién comentó Javier.
En la actualidad, las políticas de cuidado y las brechas salariales, porque aún persisten y porque buscamos desde los diferentes feminismos cómo visibilizar este tema y que no pierda la actualidad que en algunos momentos de la historia ha tenido con mayor énfasis que ahora. Para articular ambos temas es necesario aclarar que desde la sociología jurídica crítica, rama a la cual pertenezco, pensamos al derecho como una disciplina social. Y en ese sentido, las diferentes definiciones que elaboramos parten de considerar que el derecho es mucho más que el conjunto de normas vigentes, jurisprudencia y doctrina que nos seleccionan y nos clasifican. Es que el derecho participa en la construcción de la realidad, en tanto orden que es impuesto, prescribe lo que se debe y no se debe hacer, decir o pensar, y opera imperceptiblemente naturalizando ciertos vínculos y relaciones a través del mecanismo de la legitimación selectiva de unos y no de otros. El derecho define cómo calificamos nuestras conductas y las que nos rodean, y lo hace sin permitir opciones, sin dar oportunidades de elegir unas razones mejores que otras para actuar y decidir. Como dice Alicia Ruiz, es un discurso complejo, opaco, paradojal, enunciado por actores diversos, cada uno de los cuales agrega, modifica, elimina sentidos. En ese sentido, Marcela Lagarde, en relación a la perspectiva de género, ya en el año 1996 refiere: la vida cotidiana está estructurada sobre las normas del género y el desempeño de cada uno depende de su comportamiento y del manejo de esa normatividad. Si algo es indiscutible para las personas, es el significado de ser mujer o ser hombre, los contenidos de las relaciones entre mujeres y hombres y los deberes y las prohibiciones para las mujeres por ser mujeres y para los hombres por ser hombres. Cada quien a lo largo de su vida ha debido saber todo esto muy bien, no dudar y ser leal al orden, asumirlo, recrearlo y defenderlo. La mirada a través de la perspectiva de género feminista nombra de otras maneras las cosas conocidas. Hace evidente hechos ocultos y les otorga otros significados. Incluye el propósito de revolucionar el orden de poderes entre los géneros y con ello la vida cotidiana, las relaciones, los roles y los estatutos de hombres y mujeres. Desde allí afirmamos que ninguna sociedad sobrevive sin cuidado. Esta afirmación ha sido refrendada con las investigaciones empíricas más recientes, situadas en América Latina, las cuales muestran que el régimen de cuidado que domina es de corte familista, donde quienes llevan la carga de cuidado son las mujeres, en comparación con los hombres, y el rol de las intervenciones públicas en general se enfocan en facilitar un subsidio. Sin embargo, hablar de políticas de cuidado conduce a acceder a construcciones teóricas con raíces en países nórdicos, que parten de las teorías del bienestar, por lo que su aplicabilidad en la región latinoamericana sigue siendo un debate en construcción. Esta breve conversación con ustedes se posiciona desde la teoría feminista, en especial desde la economía del cuidado, al presentar autoras que cuestionan las políticas de cuidados desde una lógica que va más allá de las teorías de bienestar, interconectándose con el feminismo, con los feminismos.
partiendo de los conceptos básicos propuestos por la economista Sara Razavi, académica de origen iraní y funcionaria de alto rango de las Naciones Unidas, especializada en cuestiones de género, quien habla del diamante del cuidado. Los diamantes de cuidado son aquellas instituciones involucradas en proveer cuidados. En ellos las familias, los hogares, los mercados, el sector público y el sector sin fines de lucro incluirían la provisión voluntaria y comunitaria de cuidados. ¿Cuál debería ser la principal institución proveedora de cuidado en América Latina? Para responder a esta pregunta se destaca la necesidad de fortalecer las políticas de cuidado en la región, ampliando su visión de manera integral, entendiéndolas como un conjunto de programas que van desde proporcionar infraestructura básica y medidas de saneamiento hasta garantizar derechos en el mercado laboral, como son, por ejemplo, las licencias de maternidad y paternidad, entre otras medidas, de las cuales seguramente van a hablar con mayor conocimiento mis compañeros. Muchas acciones conjuntas desde la educación y las políticas públicas se deben realizar para poder garantizar el cuidado como parte de los derechos humanos y el sustento de la vida humana. Al debatir las políticas de cuidado a nivel general, mundial y a nivel particular en América Latina, hay que tener presente una serie de temas. He seleccionado algunos de mis investigaciones empíricas. Y me parecen que hay dos aspectos que parecen centrales. En primer lugar, las políticas de cuidado son desarrollos teóricos recientes y en construcción. En tal sentido, investigadoras argentinas, como por ejemplo Laura Pautazzi desde el Derecho y la Sociología, y Corina Rodríguez desde la Economía, afirman que las políticas de cuidado son realidades complejas en países latinoamericanos que deberían integrar prioritariamente la agenda de nuestros países. En segundo lugar, encontramos un serio inconveniente a la hora de hacer un análisis profundo, riguroso y que considere las diferentes realidades. Esto se debe, por un lado, a la carencia de información estadística estructurada a nivel rural y, por otro, a la falta de estadísticas urbanas sistematizadas. En este contexto debe entenderse que una revisión bibliográfica profunda es parte de un estado de cosas que hay que construir y reconstruir, es decir, hay mucho por hacer. Por ello, algunas agencias de Naciones Unidas han insistido en el concepto de las políticas de cuidado y su interconexión con la autonomía económica de las mujeres. En efecto, la Asamblea de la ONU, en la denominada Plataforma de Acción de Beijing de 1995, invitó a que los países hicieran esfuerzos por contabilizar en las cuentas nacionales el trabajo invisible que adelantan las mujeres en sus hogares. Este mecanismo internacional hace un llamado a reconocer las barreras estructurales que afectan de manera desigual a las mujeres y convoca a los estados a realizar acciones conjuntas para garantizar a las mujeres una mayor autonomía, entre estas la autonomía económica, llevando a crear diversas propuestas de las cuales se destacan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hoy en día tenemos la Agenda 2030. Es importante señalar que las políticas de cuidado de la región han priorizado la modalidad de transferencias monetarias, lo que ha llevado a reforzar los roles de la división sexual del trabajo de cuidados no remunerado, dejando a un lado la perspectiva de género para abordar el cuidado de una manera más integral y avanzar en propuestas como las señaladas, por ejemplo, por Valeria Esquivel y Andrea Kaufman.
En la región prevalece el régimen de cuidado de corte familista, como ya dijimos, donde existe una carga real de trabajo no remunerado asumida por las familias. Para pensar en iniciativas de programas o políticas, podrían incluirse varias modalidades, desde facilitar, creo que esto no... Sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. ¿Eh? Ah, no, pero digo que no es necesario. que vos Desde facilitar un mínimo de renta para cubrir los alimentos de una canasta básica, hasta incorporar otros elementos como servicios de cuidado que incluyan centros diurnos que brinden asistencia al cuidado a todo grupo poblacional que lo requiera. Y sobre todo, seguir apoyando licencias parentales para incentivar la responsabilidad compartida de la pareja en el deber de cuidar. El fin último es promocionar la agenda integral de políticas de cuidado, en donde se aborde el cuidado, no solo como se ha venido haciendo en el análisis urbano, sino que contemple el escenario rural desde su cosmovisión. Para entender la complejidad de las mujeres rurales, es fundamental hacer análisis de propuestas desde el feminismo, por ejemplo, negro, como la teoría de la interseccionalidad de Kimberly Crenshaw, ya expresada en 1989, que invita a cuestionarse categorías hegemónicas de poder como etnia, raza, género, estatutos socioeconómicos, nacionalidad, posición geográfica, entre otros. Cruzar estas categorías invitaría a realizar un análisis focalizado y racial de las políticas de cuidado con el que la región aún no cuenta. En este sentido, algunas críticas feministas consideran que el feminismo latinoamericano sigue concentrado en las élites de mujeres blancas de clase media, con ascendencia europea, quienes frecuentemente han sido privilegiadas. Desde esta afirmación surgen las siguientes preguntas. ¿Desde qué escenarios se están pensando las políticas feministas? ¿Se conocen realmente la demanda de las mujeres rurales en Latinoamérica? ¿Quiénes son las que crean y con cuáles criterios se hace la definición de mujeres? Estas preguntas pueden ser elementos para análisis de este conversatorio. En segundo lugar, ya para ir finalizando, no sé cómo voy a hacer, podemos abordar el cuidado desde el feminismo decolonial, donde hay una creciente crítica en entender cómo los roles de género, de hombre proveedor y mujer cuidadora del hogar, fueron impuestos por los colonizadores. ¿Se fueron ya? María Lugones señala, ya en el 2007, la influencia del colonialismo en los roles familiares. Así podemos explorar diferentes análisis en busca de la descolonización de las políticas de cuidado en Latinoamérica y proponer nuevas agendas impulsadas desde la región. Bueno, para terminar y poder decir algo sobre brechas salarial, voy a decir que cuando hablo del cuidado propio y del cuidado de los demás, como a través de la cultura, de los valores, de las creencias y el conocimiento, se ha impuesto hegemónicamente con una mezcla moral y religiosa el cuidado como una obligación de las mujeres. Y eso es lo que ha obturado y sigue obturando, más allá de las normas más progresistas que podamos conseguir, ese cambio cultural que es necesario para incluir a las mujeres. Y el ejemplo que tengo, voy a dejar todo lo demás que tenía para decir, es la brecha salarial que aún persiste y que podemos verla
través de los diferentes números, desde la integración de la Corte de Nación, de provincia, desde nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que todavía no tuvo ninguna decana mujer, y la única vicedecana que tuvo, renunció antes de terminar su mandato, que el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas está predominantemente conformado por varones, que los juzgados de familia tenían varios material sobre brechas, pero después les voy a contar algo sobre eso. Está integrado actualmente por la misma cantidad de varones que de mujeres. Que el primer tribunal de familia que tuvo el Departamento Judicial de La Plata estuvo integrado por 3 mujeres. Esas 3 mujeres venían de un ascenso dentro del Poder Judicial. Ninguna tenía especialización en Derecho de Familia. Bueno, muchas gracias por escucharme. Para reflexionar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuela. La verdad que es súper interesante. Como bien decía Javier, en momentos de resistencia, hoy tenemos que, más que nunca, a venir a estos espacios abiertos y gratuitos a debatir este tipo de temáticas. Quiero solamente agradecer una cuestión que no lo hice cuando comencé la moderación, fue agradecer a las chicas de la agrupación de abogadas penalistas que nos colaboraron con la difusión de esta actividad, y lo hicieron de vocación, de onda, de colaboración. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ahora les comento, sí, que vamos a seguir con otra de nuestras exponentas. Ella nos trae un tema más que vanguardista, sí, nos va a venir a hablar de la última reforma procesal de la provincia de Buenos Aires, que salió en el mes de diciembre, que motivó, sí, para poder hoy obtener una reforma en clave feminista, cuota alimentaria, cuestiones de campo, que ella conoce más que nadie, así que les voy a leer que la compañera Mariela Brer es licenciada en Trabajo Social, perito, capacitadora de la Ley Micaela, directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, es presidenta de la Asociación Quinta Ola, organización dedicada a la defensa de las infancias y el cumplimiento de la cuota alimentaria, es capacitadora nacional de Ley Micaela con experiencia en formación y replicación de la normativa en distintos ámbitos. Ella es directora de materiales sobre equidad de género y derechos humanos, incluyendo la guía territorial de información básica sobre el reclamo de la cuota alimentaria destinada para las maternidades. También la obra de buenas prácticas para la determinación del quantum de la cuota alimentaria dirigida a operadores jurídicos. Bueno, Maru, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias Celeste, muchas gracias la invitación, a Javier, a María. La verdad que es un honor compartir con Manuela, con Débora, bueno, ya compartimos mucha, y sobre todo aprender, ¿no? Lo que decía Manuela, este conversatorio al cual nos invitan, que tiene como objetivo pensar estos feminismos en la actualidad. Y hablar de cuota alimentaria, hablar de feminismos en la actualidad, es principalmente hablar de una realidad que muchas veces ha sido invisibilizada, muchas veces ha sido silenciada, o se va transformando, ¿me escuchan ahí? Sí. Ay, perdón, no sale el power. Ahí. Ahí está, sí. Ahora voy a comentar. Perdón. Lo voy a hacer breve porque se corre el tiempo. Pero cuando hablamos de feminismos y la actualidad, tenemos que hablar también de maternidades, ¿no? De maternidades que crían forzosamente en soledad. Y decimos forzosamente porque, como sabemos en el último informe del Ministerio de las Mujeres, tenemos las estadísticas que 7 de cada 10 mujeres no reciben la cuota alimentaria, y a nivel nacional el 50% según UNICEF no recibe cuota alimentaria, y el 12% de estas mujeres que no conviven con el progenitor lo reciben esporádicamente, lo que llamamos cuota alimentaria cuentagotas. Yo lo llamo cuotas de violencias,
porque esas cuotas de violencias se dan a través de hoy te doy la plata para que compres la comida y no gastes en uñas, en maquillajes. Nosotros lo llevamos a lo llano, ¿no? Desde la Cámara de Diputados, como decía Celeste, elaboramos diversos materiales que tenían que ver con que esta problemática del incumplimiento de la cuota alimentaria tiene que ser tenida en cuenta desde una perspectiva de género. No podemos pensar la realidad de una mamá, de una maternidad que cría sola, sin perspectiva de género. Y por eso también pensamos que es interdisciplinario, ¿no? Nosotras, cuando trabajamos acá, está la doctora Erika Pérez, lo trabajamos con Nelly Michensky, a estos materiales, el doctor Diego Ortiz. Hemos trabajado en la necesidad de un acceso fundamental que tienen esas madres, que es el acceso a la información, ¿sí? Un derecho fundamental. Y muchas veces vemos que esas mamás no acceden a información o no acceden al reclamo de la cuota alimentaria precisamente porque no tienen información correcta y se basan en ciertos mitos, estereotipos y demás que indican que esa mamá no tiene que reclamar la cuota alimentaria. Por otro lado, pensar, y tomaba un poco, voy a cambiar un poco lo que iba a decir, pero me quedó resonando lo que decía Manuela, teniendo en cuenta que esto es un conversatorio, pensar en los cuidados, ¿no? Los cuidados también tienen que ser cuidados adecuados, y hay cuidados adecuados e inadecuados. Según UNICEF, indica que el 10% de nuestros chicos en Argentina se quedan solos sin el cuidado de un adulto, y esto aumenta cuando se trata de hogares monomarentales, ¿no? Aumenta un 17%, o bien en un 13% en hogares monomarentales cuando se quedan a cargo de un hermano menor de edad. Entonces, no solamente esta falta de este deudor alimentario, este progenitor que incumple con su deber alimentario y su deber de cuidado, tiene que ver con algo económico, sino que también estamos hablando de cuidados adecuados, ¿no? Porque estas infancias lo que hacen es quedar a cargo de otros adolescentes y también perjudica el desarrollo de esos adolescentes. Entonces, cuando hablamos de incumplimiento de la cuota alimentaria, no estamos hablando de plata solamente, estamos hablando de plata, de nuestras infancias y de cuidados. Hay mucho para hablar de cuota alimentaria, tenemos el índice de crianza y demás, pero quería empezar con esto y también, por el poco tiempo, me gustaría pasar un video y comentarle un poquito los materiales que también le vamos a dejar y cómo llegamos a la ley. Mencionarles que lo principal que queremos decir en este 8M es que maternar es trabajar, ¿no? Cuando hablamos de maternidades, hablamos de trabajo. Esa mamá no solamente trabaja el triple, el doble, porque ese progenitor no está y tiene que suplir esa falta, sino que también llega a la casa y tiene que seguir trabajando, maternando, ¿no? Entonces me parece importante mencionar eso. Y no es un invento del feminismo que el incumplimiento de la cuota alimentaria es violencia económica, es violencia de género, sino que lo dice la ley, lo dice nuestra ley, lo dice la Ley Nacional de Violencia de Género, lo dicen las convenciones internacionales, lo dice la Convención Internacional por la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Entonces me parece que, hablando de feminismo, muchas veces dicen, bueno, se inventaron una lucha nueva, ¿no? Que ahora el incumplimiento de la cuota alimentaria es violencia. No. Hoy tiene un nombre y un apellido, digamos, hoy podemos decir que es violencia, y hoy una mamá puede reconocerse en esa violencia y atraviesa muchos tipos de violencia, y eso es importante también para la interdisciplina, ¿no? Porque cuando un trabajador social, una trabajadora social realiza un informe social, es importante para el abogado o la abogada que ese informe social tenga perspectiva de género. ¿Por qué? Porque esa trabajadora social, y por eso hablo de la interdisciplina, tiene que entender que ese hogar no es el mismo si no recibe cuota alimentaria, ¿no? Una mamá con una carga mental, con un estrés superior al de otra mamá que, digamos, tiene una familia, entre comillas, convencional y demás, pero una mamá sola tiene una carga mental que no puede soportar, y esa casa no es la misma. Y cuando hablamos de que esa casa no es la misma, también hablamos de que, vamos a lo llano, de que ninguna mamá puede maternar en felicidad o con dignidad si no tiene dinero para al otro día pagar la comida o para pagar el alquiler. Entonces, en ese informe social se tiene que ver reflejado esa carga mental, y eso también, ese informe le llega al juez, ¿no? Ahora nosotros tenemos un ejemplo acá, si querés ir avanzando. Esta es un material que trabajamos territorialmente, fuimos a más de 20 distritos de la provincia de Buenos Aires llevando este material que tiene que ver con una guía de información básica sobre el reclamo de la cuota alimentaria, y que tiene como objetivo acercar esta información a las mamás,
porque bueno, sabemos que por supuesto hay una sanción social también con respecto a este reclamo, ¿no? Esas mamás se encuentran muchas veces sin querer reclamar, y lo hablamos con Débora en otros ámbitos, porque socialmente es una vividora, es una mujer que quiere aprovecharse, que quiere sacar más dinero de lo que le corresponde, y bueno, no por suerte, sino por lucha, y por lucha de los feminismos y de las mujeres, más precisamente, tenemos el índice de crianza, ¿no? Que indica que maternar tiene un costo, que la crianza tiene un costo y que cuidar también tiene un costo. Entonces, tenemos herramientas que eso es importante, que las mamás lo sepan, ¿no? Las maternidades lo sepan para poder reclamar una cuota alimentaria, como nosotras llamamos, digna. Hablamos de la dignidad, de maternar en dignidad. Ninguna mamá puede maternar feliz si le falta lo básico, ¿no? Y ningún niño, niña, adolescente puede renunciar a algo fundamental como es un derecho humano, que es el alimento, con lo que engloba todo eso. Y por otro lado, pensar que también atraviesa otros tipos de violencias, y cuando hablamos de violencia económica, hablamos de violencia de género también. Hicimos informes sobre situaciones donde las madres sufrían violencia sexual para poder acceder a la cuota alimentaria, ¿no? Como es el caso de Rosalía en Junín, que fue a buscar la cuota alimentaria, era chantajeada por años por el progenitor, y este progenitor la termina matando. Entonces, o el caso de Entre Ríos en la pandemia, donde va a buscar la cuota alimentaria y la reciben con aceite caliente en la cara. O el caso de Rosario, también llamada Rosalía, que este progenitor la violentaba cada vez que buscaba el dinero. Entonces, muchas veces esas madres lo que hacen es salir de ese círculo de la violencia, pero luego se encuentran de nuevo en ese círculo porque tienen que seguir negociando con ese agresor, ¿no? Entonces, plantear al incumplimiento de la cuota alimentaria como violencia económica es fundamental, y es necesario que lo miremos con perspectiva de género, porque si no, directamente no estaríamos haciendo justicia sobre esa familia. Y hablando de la guía y demás, y de los tipos de violencia, me gustaría pasar el video porque me parece muy importante, donde refleja la realidad de las madres que luchan por el cumplimiento de la cuota alimentaria, y este violentómetro que tienen los materiales y demás. Ahí tenés que salir, me parece. Porque el tema del incumplimiento de la cuota alimentaria no es un tema que se ataja solamente en la justicia, ¿no? Tiene que ver con algo social, tiene que ver con una responsabilidad social. Logramos que salga de lo privado, ¿no? De lo familiar, para llevarlo a lo público. Por eso pudimos obtener recientemente una ley que acelera los procesos, y que también, bueno, ahí traje materiales para, si nos queda tiempo para hablar de lo beneficioso que va a ser para esas madres. Y hablamos de madres porque en el registro de deudores alimentarios de la provincia de Buenos Aires tenemos 2.440 progenitores inscriptos y 19 madres, que tampoco refleja la realidad de los incumplidores, ¿no? Pero están en el registro de deudores alimentarios esa cantidad tan pequeña porque las mujeres no permanecen en la justicia, no pueden permanecer en la justicia porque tienen que trabajar, porque no pueden ir a las audiencias, porque su salud mental no le da más. Entonces, también tenemos que pensar en ese acceso a la justicia y decir, tengo las herramientas, pero esa mamá puede utilizar la herramienta, tiene el tiempo, porque se ve reflejado en el registro de deudores alimentarios. Y también sumando a eso, ¿qué pasa con las mujeres rurales y el acceso a la justicia, el cumplimiento de la cuota alimentaria, cuando tiene que ir a las 7 de la mañana a un lugar y tiene que salir de un campo? Bueno, son muchas cuestiones que el feminismo lo viene trabajando, lo viene hablando, y por eso logramos leyes, pero creo que también tenemos que pensar que es difícil pensar en que solamente quienes están afectadas por esta problemática deben luchar por ello, porque ¿cómo las madres se organizan para la lucha si las madres están cuidando, están viendo cómo alimentan? Entonces tiene que ser el feminismo, las mujeres, las instituciones, las disciplinas, las que pongan en agenda esta problemática para que finalmente sea agenda del feminismo y esté en el centro, ¿no? Porque son quienes sostienen la vida, quienes sostienen diariamente ese hogar, y en definitiva quienes sostienen a estas infancias que muchas veces no llegan a cumplir con todas las comidas. Si vamos al caso, salió en UNICEF con el alimento, con cuestiones de la vivienda. Bueno, van eliminando comidas, y esto no tiene que ver solamente con la situación económica del progenitor ni del país, sino que tiene que ver con una irresponsabilidad, ¿no? Cuando un progenitor dice que no puedo,
Una mamá obligadamente tiene que poderlo todo. ¿Por qué? Simplemente el progenitor dice no puedo y la mujer debe poderlo todo. No tenemos superpoderes, no tenemos características diferentes, tenemos responsabilidad y eso es lo que tenemos que lograr, que también la sociedad tenga esa responsabilidad con respecto al cumplimiento de la cuota alimentaria y con una vida digna y una maternidad digna. El feminismo logró que podamos decidir sobre nuestros cuerpos cuándo ser madre. Ahora el feminismo quiere decidir cómo ser madre, cómo vivir esa maternidad y es con dignidad, ¿no? Así que si querés pasamos el video. En Argentina existen 1.600.000 hogares de familias monomarentales. Son madres que crían solas. En esos hogares viven más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 50% no recibe cuota alimentaria y el 12% recibe de manera esporádica o de manera parcial. En la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 progenitores incumplen con la cuota alimentaria. ¿Lo que significa? Son madres que se endeudan y infancias que no tienen completos sus derechos. No son datos, son historias. Tengo 4 hijos, y son los 4 distintos padres, y ninguno lo conoce, nunca estuvieron ni presentes, ni mucho menos con la ayuda económica. Tengo 2 hijos, Luca y Tomás, 2 hijos de distinta papá. Ninguno de los 2 está presente, obviamente que ninguno pasa la cuota. Soy mamá de una nena de 10 años y se llama Nina Rica. Nunca recibí el total. Mamá de Melissa Kumber, víctima de femicidio. Ella hace una semana que venía discutiendo mucho con él porque le habían descontado la cuota alimentaria mensual, pero además le habían descontado 5.000 pesos más. Yo creo que ese fue el detonante de la discusión, una de las tantas discusiones que tenía el día que la asesinó. Cuando yo tuve el primer hijo, que fue a los 15, no tuve en la escuela el apoyo ese que está en el ESI, pero sí tuve una asignación que eso me ayudaba a comprar los pañales, la leche, eso me ayudó. Con un solo sueldo no se puede, así que aparte hago de todo. En este momento estoy haciendo Uber, he trabajado también en una cocina, siempre, toda la vida tuve que tener 2 o 3 trabajos, trabajitos, haciendo cosas en casa, desde sanguchitos, pizzas, hasta de todo. La verdad, es soldadura, herrería. Bueno, donde había una oportunidad de trabajo, yo iba y me metía. Yo volvía a pedir una renovación de cuota alimentaria, un aumento, en el año 2022, y ahí empezó una película de terror. Empezó a tratarme mal, a insultarme, a venir a la puerta de mi casa, a gritarme, a denunciar a la nena. Cuando me separé de él, las primeras cuotas me la pagó también, porque no me tenía que dar esto. No recibir cuota alimentaria, sí, debe ser difícil. Yo nunca la tuve. No sé qué sería de alivio tenerla, porque al nunca tenerla no sé qué es difícil. Porque ellos, aparte de no tener padre, no tienen nada, no tienen otra persona que los cuida, aparte de yo. Sí, he pasado 2 tremendos. Yo cuando recién nació de los chicos no tenía nada, no tenía dónde estar, no tenía dónde dormir. Realmente hubo situaciones muy, muy complejas. Obviamente que te deprimís, obviamente que en un momento estás ahí sintiéndote que no podés más. Bueno, no te queda otra que seguir adelante. Ella tiene un centro de vida que soy yo, ella que le da la estabilidad económica, le da un techo, la lleva al colegio todos los días, le compra todo, calzado, venta, útiles, es la que la lleva de vacaciones también soy yo. Pero no tiene un recuerdo de para alguna vacación porque no llegó. Privar sí, nos privamos un montón de cosas. Hoy compramos un tele o pagamos el internet porque necesitamos para el estudio. Sabemos que por ahí no vamos a comer en 20 y pico un churrasquito que lo comíamos antes. O sea, sí sabemos que nos privamos de un montón de cosas. Es mucho para mí. Para mí no se persona. La responsabilidad de... O sea,
ni un par de zapatillas compraste, nunca. O sea, ni una sola vez lo llevaste a comer. Ni un cumpleaños, un regalo. Pero bueno, los dos pudieron estudiar, los dos dar lo básico. Y bueno, es un recorrido bastante largo el que hice hasta acá. Llegué. No quiero dejar el inicio, no lo quiero dejar porque yo es un derecho. Me planteaba, ¿por qué yo tengo que trabajar el doble? ¿Por qué tengo que tener más trabajo? Estoy trabajando el doble para darle todo a mi hija y le estoy faltando yo. Que me sorprendió esta última mediación fue que la jueza, jugada número 7, la jueza en territorio tenía el índice de crianza. Me dice, y esta suma es que es un piso, no es un techo, ni siquiera digo es, o sea, porque crear que no importa, todos sabemos. Que no bajen los brazos porque nuestros hijos son el futuro de, aparte de nosotras, de todo, para que cambien un montón de cosas. Unas cosas, un montón. Es porque yo me despierto y no quiero que termine nunca la infancia. Yo tenía un sueño, porque no habíamos podido todos esos años salir de vacaciones. 3, como que salir en familia de vacaciones. Ese viaje, esa salida, fue eso, digamos, la afirmación de que sí, que pudimos ser familia, nosotros 3. Bueno, bueno, eso es un poquito de la historia de varias madres, distintos perfiles también, y que quizás pueden llegar a estudio de cualquiera, y pensar que detrás de cada expediente hay una historia así, ¿no? Y es importante poder contar con esas historias, y lo que decía también una de las madres es que la jueza tenía el índice de crianza en el escritorio, y lo importante que es el nuevo procedimiento de la ley en la provincia de Buenos Aires, porque en uno de sus artículos indica la utilización del índice de crianza como parámetro, o un índice que establezca la provincia de Buenos Aires, porque también es importante mencionarlo. Estuvimos en Santa Cruz, ahora vamos a ir a Jujuy, y hablaban de generar también índices de crianzas que representen, la realidad de la economía del lugar, ¿no? Porque las mamás de Santa Cruz me decían, la vida aquí es muy cara y es muy alto el costo de vida, entonces también nosotras organizarnos y pensar y en exigir un índice de crianza. No sé qué tiempo tengo para pasar la ley, pero bueno, repartimos, trajimos, acá está la ley explicada, la primera ley explicada de la provincia de Buenos Aires. Tenemos los materiales en el código QR, el Quantum, la guía, el compendio. No quiero dejarla sin tiempo a mi compañera Débora, pero, pero creo que bueno, que es necesario pensar que no solamente la organización tiene que ser de las madres, sino que necesitamos una responsabilidad social, y que no sea lo mismo para un progenitor incumplir con la cuota alimentaria, porque deber la cuota alimentaria es violencia de género, y no es un problema del presente, es un problema del pasado, porque todas conocemos a alguien luchando por la cuota alimentaria, sabemos de un familiar, de una amiga y demás, y va a ser un problema del futuro si no lo atendemos hoy, así que ese es mi aporte. Gracias. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, ahora tengo el placer de presentar a Débora Galán. Ella es abogada especializada en género y derecho penal. Es consejera titular, profesorera, coordinadora académica y directora del Instituto del Derecho de la Mujer y Género del Colegio de Abogados Moreno y General Rodríguez. Es cofundadora y coordinadora general de la Asociación Civil Matices, dedicada a promover vínculos sanos a través de los distintos dispositivos: abordaje de las violencias por razones de género, masculinidades, salud sexual integral, capacitaciones y campañas. Ella fue diputada provincial, mandato cumplido, ex consejera del Consejo de la Magistratura bonaerense y es directora del Grupo Provincia. Hoy nos va a venir a hablar de masculinidades, así que, Débora, la palabra es tuya. Muchas gracias, Celeste. Un placer estar acá
colegio de la abogacía, me encanta ese colegio de la abogacía, porque todavía tenemos 20 colegios más que cambian el nombre. De hecho, presenté el proyecto en mi colegio y estamos resolviendo en breve el cambio. Bueno, gracias a los directores del instituto, a María Laura y a Javier, un placer haberlos escuchado, me encantó. Nos dejaste manija. Javier, acá había unas cositas que quería decir, porque bueno, a veces a una le invitan y, bueno, no sabe con qué auditorio, con qué personas va a encontrarse, y bueno, también ir de a poquito en esto de los feminismos y de contar el trabajo que se viene llevando adelante cada una de sus lugares, pues siempre adecuando, ¿no? Y respetando también los disensos. Bueno, también agradecida con la presidenta que vino a saludar, no es menor, no siempre nos vienen a saludar las anfitrionas y los anfitriones, pero habla también el título, lo hablábamos al principio, que nos convoca en ese conversatorio, ¿no? Que en un colegio de la abogacía se hable de feminismos, se celebra y mucho. La verdad, un placer también haberlas escuchado y también fui, cuando Celeste me contó los temas que iban a abordar, dije, bueno, voy por acá, vamos a completar el ciclo. Como les contaba Celeste, yo trabajo en una asociación civil, la fundamos con mi mamá y con dos colegas más, cuando terminé, un par de años después de terminar la carrera de psicología social. Estábamos también muy emocionadas de haber terminado una carrera que nos atravesó la vida, nos la dio vuelta básicamente, y atravesadas por un montón de cuestiones y por lo que también comentaban hoy, por los territorios, la calle, las experiencias propias y las ajenas. En ese momento en nuestro distrito, yo soy de Moreno, no tenía, hace 12 años atrás, no tenía una dirección de políticas de género. Había una dirección de la mujer que ya también era muy vanguardista, pero una dirección de la mujer que, nada, era una oficinita, pobres compañeras, tenía una oficinita en el fondo de una oficina que no tenía nada, que, bueno, la directora hacía lo que podía, difundía un poco algún material feminista, mucho no había, de qué hablar, qué hacer, no había lo que siempre nos cuesta, todavía, y cuando tuvimos Ministerio Nacional también nos pasó, nos pasa también en los gobiernos amigos, presupuesto, básicamente para trabajar en estas cuestiones, en estas realidades difíciles, es presupuesto, ¿no? Con presupuesto siempre hay para seguridad, educación, salud, y es necesario, pero para trabajar estas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, con cuestiones sociales complejas, con un montón de cosas, bueno, no hay presupuesto. Entonces, nada, pobre señora no tenía presupuesto. Bueno, finalmente cambia el gobierno y comienza con una dirección de políticas de género y diversidad. Pero en ese momento nosotros dijimos, no hay nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la psicología social? Bueno, implementamos las herramientas que habíamos estudiado y desde ese momento en adelante fuimos adaptando los dispositivos de acuerdo también a las herramientas que nosotras incorporábamos y a nuestra formación. Nosotras somos una asociación civil que nos formamos constantemente. No nos gusta improvisar y no nos gusta hacer intervenciones improvisadas porque se transforman en intervenciones salvajes. Somos feministas, vamos a todas las marchas, nos sumamos a todas las campañas, a todas las luchas, pero nuestra recomendación siempre es formarse y tener una estructura de trabajo y hacer acompañamientos a conciencia y articuladamente, en red. No somos, por ejemplo, esas organizaciones que llevan a la compañera rescatándola de un varón violento a la casa.
se pone en peligro un montón de cosas, y en juego un montón de cosas. Les doy un ejemplo de, bueno, los valores y la estructura de trabajo que tenemos. Yo no sé si podré pasar un poquito Sí. De la vieja guardia del PPT. Perdón. Y las pirminas. A ver, espera que cierro. Pero también del papel, Mirá, muy bien. estoy tomando mis notas. Debo, vos me lo habías dejado en el En no vi. el escritorio, ¿no? Sí. No, Manu, no lo vi. No, y si me ayudas, no lo vi. Puede ser que haya un control ¿Este? que yo pueda hacer acá, me parece, ¿no? Sí. No sé si está prendido, fíjate. Ahí está. Perfecto, gracias. Está prendido. Ay, es que te lo quise poner en pantalla completa, perdón. Hay una copita abajo. No lo veo, perdón. Encima estoy chicata, perdonen. Gracias. Ay, ahí lo vi. Y después, venís acá. Mi tema, el tema que preparé en base, como les decía, a lo que nos contaba Celeste, de la Sí, ahí. ¿Por qué? compañera. Sí. Genial. Voy a ver si Gracias. lo puedo leer. Perdón. Bien. Género y masculinidad. Y el desafío de las organizaciones feministas en el trabajo con varones que ejercen violencia. Paso si querés. Acá yo un poco les cuento la historia de Matices, que es lo que les acabo de relatar. El año pasado, a fin de año, festejamos los primeros 10 años y ya teníamos casi 11. Pero como las organizaciones nos pasa siempre, no tenemos tiempo de hacer nada, empezamos como los bomberos, apagando incendios, entonces todo lo hacemos como después. Principalmente trabajamos en Moreno, pero recibimos casos de personas en situación de violencia por razones de género de toda la provincia. A veces atendemos hasta de manera virtual, que nos trajo la herramienta, bueno, todos saben, la pandemia, y quedó. El dispositivo está como a disposición cuando alguna mujer lo requiere. Vamos al... Ahí yo les muestro, bueno, tenemos algunos dispositivos ahí, bueno, personas en situación de violencia por razones de género, masculinidades, varones que ejercen violencia, que tenemos 2 dispositivos, varones que ingresan por denuncias, tanto en juzgado de familia como en fiscalía, por alguna violencia familiar o violencia de género que configure un delito, como alguna lesión. Después tenemos el dispositivo de salud sexual integral, donde vamos a charlas en escuelas, en instituciones, capacitaciones, y tenemos un centro de testeo de VIH y sífilis, que lo hacemos en nuestra sede central o lo hacemos también de manera itinerante. Y las intervenciones externas, bueno, charlas, talleres, capacitaciones, campañas en vía pública, con eso empezamos a trabajar fuertemente desde el primer año. Vamos a plazas públicas, a las puertas de instituciones, plantamos, bueno, antes arrancamos con láminas, con fibrón, después fuimos comprando baños, pero bueno, vamos adaptándonos a los recursos que tenemos, vamos, ¿sí? Y bueno, la herramienta que hoy les voy a presentar es a raíz del observatorio Diana Barrenuevo, en el marco de nuestra Asociación Civil Matices. En 2017 lo creamos porque, bueno, ya teníamos mucha experiencia y trabajo territorial, desde 2013 prácticamente, y bueno, nos animamos a registrar la experiencia, todos los casos, todas las situaciones que empezamos a abordar. Primero con las situaciones de las mujeres y diversidades. El observatorio se llama Diana Barrenuevo porque fue una víctima de femicidio que nos atravesó mucho en Moreno
A finales del 2014, Diana fue asesinada, desapareció primero. La familia denunció su desaparición, su pareja públicamente decía que ella no, que se había desaparecido, que se fue con el amante, que le había dicho que se fue y que no iba a volver. Diana tiene 2 hijos en ese momento, 2 hijos, 2 mellizos, varones, y una nena, Brisa, que en ese momento tenía 2 años. A los 10 días más o menos, Diana aparece muerta en un arroyo de Moreno, vuelta en la mantita de Brisa, con un golpe fuerte en la cabeza, que se presume que así murió, y su cuerpo adentro de una bolsa de consorcio, esas bolsas de consorcios grandes de basura, con el logo del municipio. Lo encontró un vecino porque en ese momento, a la vera de ese arroyo, bueno, vivía mucha gente en casas precarias, pero después muchos pedidos. Así que el cuerpo estaba, ¿se imaginan? ¿Cómo? En descomposición, pero bueno, lo fuerte fue envuelta en la manta de Brisa. Finalmente, bueno, femicida fue condenado a 25 años. Brisa le dio el nombre a la ley Brisa, porque en su momento la familia salió a pedir ayuda, una familia numerosa, el papá y las hermanas no tanto porque no le gustan la exposición, pero bueno, salió a pedir ayuda y bueno, el periodismo en ese momento se solidarizó y bueno, las organizaciones también, bueno, adaptó el proyecto, se presentó, se aprobó. Y bueno, los hijos de Diana tardaron mucho tiempo en cobrar, primero en cobrar, pero tardó mucho porque sigue siendo muy burocrático. Así que bueno, tenemos mucha relación con la familia Barrio Nuevo a través de Matices, y en ese momento mi mamá era la directora de políticas de género del municipio, que es nuestra presidenta, Mónica Juárez se llama. Entonces en ese momento se formó un vínculo, porque por lo general en los territorios sucede esto, ¿no? En las gestiones y en las organizaciones, en el acompañamiento, se trata de ser objetivo, pero a veces es imposible serlo, te atraviesa tanto acompañar en lo cotidiano a estas familias que, bueno, quedó el vínculo, le pedimos autorización y permiso en homenaje a Diana, nuestro observatorio. Pasamos el título, bueno, del informe, contar un poco del programa. El origen del programa es porque, en principio, en estos acompañamientos a las mujeres, bueno, salía el trabajo con los varones, ¿no? Algunas recomendaciones que nosotras hacíamos en ese momento a las mujeres que venían a buscar ayuda. Nuestro acompañamiento consta de muchos meses, a veces 4, 6, 8. Hemos tenido mujeres que han venido 1 año, hasta 2 años. No son intervenciones fugaces, sino que se trabaja mucho, pero muy abocadas a la problemática en sí. Entonces empezó a surgir, bueno, mi pareja se empezó a dar cuenta de lo que yo le decía, que si me grita es violencia, que si me insulta o me dice quédate en tu casa, ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar o para qué vas a estudiar? Si conmigo tenés todo, bueno. Empiezan a registrar que algunas conductas de esos varones también son violencia, no solo pasaron años hasta que empezamos a hablar, ¿no?, de los tipos y las modalidades de las violencias, no solo con la ley, o sea, teníamos ley, pero había que difundir, había que concientizar, y bueno, en este abordaje empezó a salir, bueno, mi pareja estaría dispuesto a recibir ayuda, ¿no? Esta era como el diálogo en ese momento. Entonces dijimos, bueno, hablemos un dispositivo, se prepararon compañeras con otra organización que se llama Decidir, en Moreno, que trabaja hace muchos más años que nosotras, las masculinidades. Entonces, bueno, empezaron algunas compañeras y hoy en día son otras, porque no cualquier persona
tiene el carácter y la actitud y la aptitud para llevar adelante un acompañamiento o un abordaje con un varón violento. Y que primero dice que no es violento y después sale un montón de cosas. Se abre una caja de Pandora cuando empiezan a trabajarse estas cuestiones. Entonces, primero fue a demanda. Vamos a pasar formas de ingreso. Tenemos dos tipos, voy a empezar a acelerar, dos tipos de ingreso de varones al dispositivo masculinidad, que nosotros le llamamos programa psicosocioeducativo para varones que ejercen violencia, porque también tiene una estructura de trabajo, un protocolo y una duración de acuerdo a la primera entrevista que tenemos con el varón. Demanda espontánea son varones que vienen, bueno, no sé, me parece, me dijo mi pareja, o la mayoría me dijo mi abogada que venga, porque estoy en un juicio de familia, alimentos, de comunicación, y me dijo que venga, porque bueno, yo no hice nada, pero para darle gusto a... Entonces, demanda espontánea, que son los menos, y la derivación con oficio, que es con lo que más trabajamos, estamos saturadísimos. La solicitud la hace un organismo que puede, el Poder Judicial, o los ejecutivos también tenemos articulación. El Poder Judicial, Ministerio Público, Patronato de Liberados, que es con lo que trabajamos un montón. Debe hacerse por mail, nos tienen que mandar un mail. Después, el varón, cuando viene con el turno previo, tiene que venir con el oficio, con algo que diga por qué está ahí. ¿Sí? Porque también ahí empezamos a trabajar la responsabilidad del varón, que le ponga nombre a lo que hizo y a la... ¿por qué viene? ¿No? Porque no, me dijo, bueno, de gusto. No, no, no. Que empieza a responsabilizarse con unos oficio. Vamos a pasar. Bueno, esto es un poquito el trabajo del observatorio. Son cifras así como les voy a mostrar muy por arriba. Por mes recibimos entre 10 y 20 oficios. De esos, esos 10 o 20 y de los 40 al mes más o menos, el 80% de los oficios que recibimos son por causas de violencia por razones de género, por ejemplo, de fuero de familia, o, como les decía, de fiscalía, si configuran un delito, y el 20% ingresan por abuso sexual. El otro dispositivo que tenemos es el de agresores sexuales, que después de unos años también nos empezaron a llegar demandas, más que nada de los organismos. Mirá, tengo este varón que, bueno, viene con aprovechamiento, pero viste cómo es esto, con el feminismo, que las cosas, que se endureció todo, y ahora todo violencia, ahora todo es abuso, y bueno, le tocó la compañera de trabajo. Bueno, abuso sexual simple, o sea, no es que tocó la cola, es abuso sexual simple. Vamos a pasar. Entonces decidimos, cuando empezaron a llegar estas demandas, ¿cuál es el límite? Porque ya el trabajo era un montón con estos varones violentos. ¿Cuál era el límite? Porque también las compañeras estaban en una situación de, bueno, estamos solas. Además, les cuento otro dato. Las operadoras, las coordinadoras de los dispositivos de varones son mujeres. Primero que hay pocos dispositivos de masculinidades que hagan abordaje e intervención de este tipo. Y segundo, que la mayoría están a cargo de varones, por estas características de los varones que tienen. Son confrontativos, que son manipuladores, que son mentirosos, mucho. Y que minimizan y que descalifican todo lo que dice en una resolución judicial. Entonces, bueno, dijimos, el límite es abuso sexual simple. Y ahora estamos teniendo otro problema. Desde los organismos le dicen, bueno, es abuso sexual simple. Bueno, está bien, pero configura con lo que ustedes nos dicen. Pues yo les comentaba hoy a Omar, voy a decir la prepotencia con la que recibimos el pedido, la solicitud de cupo para ingresar al programa. Un poco más falta decir, bueno, ustedes tienen que recibir el valor porque alguien tiene que hacer algo. Yo ya no puedo, ya está, ya lo coordiné, ahora para ustedes.
Pero no, somos una asociación civil, no tenemos subvención de nada, es todo a pulmón, les cuento que empezamos a recaudar, que nos costó mucho tomar la decisión, pero les empezamos a cobrar. Porque también es parte del trabajo de cambiar esa conducta prepotente, machista, soberbia, y de sentirse con el privilegio de venir encima de no pagar. Pero, o sea, pagamos alquiler, pagamos luz, pagamos más para que estén calentitos con luz. Bueno, así que pagan. Bueno, organismos que derivan, el 40% vienen de Patronato de Liberados, de Moreno General Rodríguez, la departamental, más que nada de Moreno, no tanto de Rodríguez. 10% vienen de otros patronatos de Liberados, un 20% vienen de la jugada familia de Morón y de Moreno General Rodríguez, muchos de Morón. Tenemos la particularidad, bueno, Morón es Ituzaingó, Burlingame, Morón y Merlo. Tiene muchos de Merlo. Merlo tiene un montón de situaciones que vienen derivados muchos de ese distrito. 10% son departamentos judiciales, el 20% tenemos de ejecución penal de la nación, de los top de Cava vienen un montón con suspensión de juicio a prueba por delitos sexuales, imputados por abuso sexual. Vienen un montón también, los mandan al pico directamente con, ya saben, los mandan. Entonces le pedimos, pero mirá, vino con una hojita que no dice nada. El 28% de las personas, no, esto está bien, se me mezcló con el de abajo, el otro. El que sigue, se me mezcló en la cita. Compromiso. Bien, sí. Trabajamos mucho el compromiso de los varones. Bueno, el 72% asiste regularmente, el 28% asiste de manera intermitente o deja de asistir. Viene a la entrevista, ahora les voy a contar. La admisión, y como que no les convence, y por ahí vienen una más y no vienen. Pero más de un 70% viene con regularidad. Vamos a la otra, y yo puse este dato porque para aportar al panel con respecto a la cuota alimentaria, que también es un eje a trabajar de las coordinadoras con el grupo, el 37,5% cumple con una cuota acordada, el 62,5% no cumple. Entonces es un trabajo que se dan las coordinadoras de, bueno, concientizar en que, bueno, vives, comes, se visten, van a la escuela, pero viste, ni es lo mismo, pero el mismo discurso, pero se la gasta en cualquier cosa, bueno, tiene el macho nuevo, que le paga el macho nuevo, no, El nene es tuyo. es tuyo. En los dos, y tiene que haber una corresponsabilidad, eso se trabaja, y por eso el espíritu de este programa, este dispositivo es, alguien se tenía que hacer cargo. El Estado se tiene que hacer cargo también de esto que queda como ahí, ¿no? Nosotras nos enseñan, ahora les enseñamos a las chicas, bueno, a las pibas, a los adolescentes, entre nosotras nos cuidamos, nos decimos, bueno, mandame la ubicación del Uber, donde estás, qué sé yo, cuídate en la calle, en el baliche, y a los varones, hay que reeducar, hay que concientizar, hay que naturalizar las conductas de, bueno, no tenés que violar, no tenés que tocarle la mujer a la compañera, no tenés que descalificar a tu pareja, no tenés que descuidar a tus hijos. Grupos, características del programa, vamos para atrás. Ahí. Tiene 3 fases el programa, la admisión, ahí la admisión es durísima porque mienten todos, es larga, es como una encuesta, eso es parte también del dispositivo que sacamos de la psicología social, el tema de la entrevista, la encuesta, una encuesta donde, bueno, se va preguntando algunas cosas y otras se van anotando a medida que surge el discurso del varón. Ellos nunca insultaron, nunca se llevan bien con la actual, con la ex, pero después sale en el grupo, ¿no?
La fase 2 es la entrevista en sí misma, es la evaluación individual, está toda esta información que tenemos en la entrevista de admisión. Tenemos entrevista de admisión porque puede que no esté esta persona apta para adaptarse al dispositivo. Entonces le decimos, lamentablemente no es para vos. Otro lugar, o acá se respeta, acá hay una estructura de trabajo, si no, no puede avanzar. Se trabaja un poquito más en lo individual, 1 o 2 encuentros más, y después se pasa a grupo. Y ahí es el trabajo en sí. La fase 3, la integración grupal. Se hacen intervenciones y en las dinámicas grupales es donde se trabaja realmente el tema de desnaturalizar la violencia, en modificar conductas. No cambian, no transforman, no salen personas nuevas de ahí, sino que modifican determinadas conductas. Y es hasta donde pueden, y es hasta donde ellos dejaron atravesarse por todo lo que van aprendiendo, ¿vale? Tiene un poquito de teoría, a veces es más, se trabaja con lo espontáneo, y hay una particularidad que tienen los grupos, que siempre hay un líder de la tarea y un líder positivo, que va disciplinando al que viene a romper con el que todavía. Y eso se da en las distintas fases que ellos también van teniendo en el grupo. Por lo general, el líder positivo es el que más tiempo hace estar. Entonces, por ahí viene uno que hace 1 o 2 meses con olor a correcta. Y entonces, entre ellos se hace esta dinámica. Y Héctor, viniste con olor a birra. Ya sabes que acá no se viene así. Bueno, una birra. No, acá no se viene así. Y no sé, en algún momento le dicen a una coordinadora, che, Marcela, ¿por qué no viniste? No, ¿cómo che, Marcela? Señora Marcela. No, bueno, pero. No. Y entre ellos se da este disciplinamiento y este acomodarse en la estructura de trabajo. Bueno, vamos a la siguiente. El grupo de ofensores sexuales que yo les comentaba, eso pasamos, que ya lo comenté. Bueno, señales de. Perdón, porque quiero ir más rápido de lo que puedo hablar. Esa dinámica, por lo general, se da en el grupo de violencia por razones de género. Son 3 grupos, porque tenemos entre 60, depende del mes, entre 60 y 80 varones. Los dividimos en 4 grupos. 3 grupos de violencia por razones de género y un grupo de agresores sexuales. No los cruzamos. Nosotros atendemos los sábados nada más, varones. Grupo. Individual atendemos en otro día de la semana. Ofensores sexuales van al final, en el último horario, no los cruzamos. Porque aquellos que vienen por hostigamiento, por lesiones, tienen como una imagen de la mujer distinta que el ofensor sexual. La mujer, la madre, la hija, es un sagrado. Me pegó llorando, ¿no? Pero bueno. Pero es como distinto, entonces no se cruzan por una cuestión también de seguridad y de poder trabajar tranquilos lo específico de cada uno. El grupo de ofensores sexuales tiene esa particularidad de que estamos en desconfianza constantemente. Hemos instalado como un sistema de seguridad propio que es, bueno, los días que vienen los varones, tenemos compañeros varones que atienden la puerta, los abren, les cierran, se arriman por si necesitan algo y ya. No son operadores, son compañeros de la asociación que van, vienen, ellos saben que están ahí, ¿sí? Tenemos informes técnicos cuando nos requiere algún organismo, no mentimos, si hay la evaluación, hay un avance positivo, lo ponemos, si faltan, lo ponemos, si no avanzaron nada, no modificaron ninguna conducta, lo ponemos. Y también supervisamos, hacemos informes internos de equipo, se supervisa mucho porque es una problemática compleja donde las compañías están constantemente atravesadas y a veces decimos, Marce, está chamullando. O Norita, no, me parece que no.
Tratamos de tener, bueno, con la supervisión, compañeras que no son parte del dispositivo para entrar y salir, no crearles todo. Vamos al siguiente. Bueno, vamos a los gráficos. La nacionalidad, 80% argentinos, un 20% bolivianos, y después tenemos la convivencia. El 30% vive solo, el 20% con otros familiares, otro 20% con pareja e hijos, parejas nuevas con hijos, a veces en común, otras con solo hijos de las mujeres actuales, otros viven en un 10% con padres y madres, y otros solo en pareja, el 20%. Eso es importante, nosotros trabajamos con ese dato porque, bueno, también vemos si hay avances o no, porque se va actualizando, ¿no? Bueno, ¿cómo estás con fulanita? No, bien, o mal, o me separé, bueno, tenemos el rango etario, hemos tenido muchos de más de 30, de más de 40, y bueno, como ven, de 50 no hemos tenido, pero sí de más de 60. Y los de más de 60, por lo general, cuesta mucho trabajar y desarraigar algunas conductas, siguen siendo muy conservadores en el pensamiento con respecto a las mujeres y a la relación que tienen que tener con compañeras de vida, y muchos de más de 60 y muchos de menos de 20, entre 20 y 30 agresores sexuales. Se da como esa brecha de 20 y pico y de 60 y pico. Y después tenemos otro más, los motivos por los cuales son derivados, cuando hay delito por medio, suspensión de juicio a prueba, más del 50%, y juicio abreviado, un 33%. Y otros, por ahí no tienen sentencia, es una recomendación de un juzgado de familia o una fiscalía. Yo, para reflexionar, cerrar el tema con lo que empezamos a hablar, ¿no? Con esto, el contexto, la coyuntura en la que estamos viviendo, los feminismos y las organizaciones de mujeres y diversidades, y las instituciones que llevan adelante programas, políticas que tienen que ver con la temática. Hoy en día somos los enemigos, enemigas de un sector, pero no yo considero que no del Estado. Del Estado aprendimos a formar parte, que antes no estábamos dentro del Estado, estábamos peleando una batalla desde las calles, desde nuestras casas, desde las organizaciones sociales y políticas y sindicales. Hoy nos amigamos con el Estado, creemos que el Estado es importante, creemos que además tienen obligaciones, responsabilidades internacionales, responsabilidades nacionales, compromisos asumidos que hoy están siendo violentados, vulnerados. Y creo que el Estado hay que ponerlo en valor, y es una institución. Y yo recordaba, bueno, también una charla del Instituto de Filosofía, en la psicología social, me interesó siempre el tema de las instituciones, lo instituido y lo instituyente. Bueno, nos enseñaron, tuvimos una vez una clase, una docente vino a hablar de Castoriadis y me voló la beluca. Y bueno, hay una frase de Castoriadis que ya cierro, perdón. Perdón, yo que les corté a las 3, pero bueno, era para respetar los Perdón. Bueno, hablando de las instituciones, Castoriadis dice una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de las mismas. El cambio social incluye aspectos como el éxito o fracaso de diversos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desarrollo y el crecimiento económico. Es decir, el cambio social consiste en la evolución de las sociedades, desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones.
nosotras desde nuestro pequeño lugar tratamos en esa batalla de la transformación de las sociedades, de aportar a estas mujeres, a estas madres, la concientización desde adentro. Entonces nos metemos en la cabeza de los varones, en la conducta y tratamos de concientizarlos mano a mano. Y bueno, el Castoriadis también dice, lo instituido se refiere a la reproducción social de normas y roles. No nos alcanza con lo instituido, ya no nos alcanza, estamos viendo que se están con las normas. Entonces necesitamos seguir trabajando en lo instituyente, la creación e imaginación radical que da forma a las nuevas instituciones. Bueno, las nuevas instituciones tienen que trabajar las masculinidades. Estamos rogando que el Estado se haga cargo también, que nos acompañe en esta lucha de concientizar, de transformar conductas en los varones. Y bueno, cierro en esto de, bueno, que somos el enemigo ahora número 1, pero no el enemigo del Estado, como dijo Simón de Beauvoir, no olvides que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debemos permanecer vigilantes toda nuestra vida. Gracias. Bueno, muchas gracias a las tres. Quería aprovechar también para agradecer la presencia de Ceci Ábalos, que es la directora del área académica, que debe haber estado en otros conversatorios también, pero bueno, hace lo que puede y se divide. Ahora es el momento de ustedes, el espacio abierto a preguntas, si quieren interactuar con nuestras exponentas, alguna consulta o reflexión también en un momento donde estamos poniendo en jaque muchos derechos humanos. Más que nunca hoy tenemos que sentarnos a reflexionar y, como decía hoy Javier, es momento de resistir. Así que si alguno quiere colaborar con alguna experiencia personal, les comento. Perdón. Estoy haciendo la pregunta Sí. a Débora. Sí. Por el tema de la derivación a estos dispositivos. Cuando nosotros tenemos casos, podemos pedir y ¿cuál es la atención? ¿De qué zonas? O sea, de acá de La Plata se puede derivar, porque a veces no se consigue esto cuando los mandan a hacer la capacitación, un lugar que les dé una capacitación en serio, ¿no? Que sea una capacitación que dure y que traigan ese certificado que después siga el proceso. Gracias. Nosotros recibimos de toda la provincia. El tema es que los viajes cuando termine. estamos viendo. Eso sí, el dispositivo de varones sí es presencial. Es una vez por semana. Yo me vengo acá 2 veces por semana. Es una vez por semana. Los días sábado también buscamos un día que no, pero trabajo. Bueno, los sábados. Por lo general no trabajan mucho los sábados, pero sí tomamos de toda la provincia, nos mandan un mail. Sí tenemos listas de espera, pero se puede pedir. ¿Alguna otra reflexión? Allá una compañera. No, perdón, yo primero, no. Gracias. No, primero agradecerles a las tres, bueno, realmente Manu es mentora de la trayectoria en muchas cosas en perspectiva jurídica, pero agradecerles a las tres por la oportunidad. María Laura les invitó, a Javier, fue muy interesante y muy enriquecedor todo lo que decían, y las tres ahí también que se tomaron las tres expositoras, pero yo me quedaba pensando y como planteamos el tema masculinidad, esta diferencia planteada entre instituyente, hay algo que yo siempre critico en el derecho, y que hoy cuando hablaba también Mariela, siempre queda, ¿no? Esta cuestión que en el derecho nosotros queremos que el hombre tome un rol obligatoriamente y ejerza la coparentalidad y la responsabilidad. Yo, desde mi lugar, yo no sé si quiero obligar a un hombre a que comparta las tareas de cuidado conmigo cuando de entrada no me está pagando alimentos, cuando de entrada no tiene un interés en el ejercicio de la parentalidad, porque digo, ¿qué va a hacer ese chico que está con ese hombre obligado judicialmente a llevar adelante tareas o que la lleva adelante con la intención de reducir el monto de la cuota alimentaria? Porque si vivimos los tiempos, te paso la cuota del 30 al 15 y del 15 al 5, como ya hay fallos de la Cámara de Apelaciones donde han reducido a montos tan ínfimos las cuotas alimentarias. Y por ahí, recién cuando contabas cómo funciona, y digo, en mi experiencia en La Plata no funciona tan bien el programa Masculinidades como vos lo contabas,
pensar en cómo sus programas se podrían empezar a llevar adelante, no solamente pensando en la violencia de género desde el lugar físico, sexual o desde el hostigamiento que se puede sufrir, sino desde las prácticas anteriores, ¿no? Cómo empezar a pensar en programas de masculinidades para discutir, bueno, este hombre que no está acompañando la cuota, este hombre que no está ejerciendo la responsabilidad parental, pero no necesariamente llegando a, bueno, daba muchas experiencias en el caso del programa de quienes han tenido delitos de abuso sexual simple, que me parecieron muy interesantes, y bueno, cómo empezar a planear esto que vos decís, trabajar en la mente del hombre con mayor anterioridad, que es, creo, una experiencia que no tenemos recordado y que es necesaria realizar. Y hablar que seguramente 1,5 millones de problemas como los que mencionaba, que tienen que ver con, digo, ¿no? con lo físico de estar ahí, con lo que eso implica y con los recursos, pero que hoy yo particularmente trabajo en el lugar de familia, digo, y pasa mucho esto, ¿no? Obligamos a un ejercicio puesta en práctica en un lugar de igualdad que no lo termina haciendo, las infancias terminan siendo tan víctimas como las mujeres, un montón de prácticas violentas y machistas que las condicionan para adelante en el resto de su vida y no se discute y no se menciona y se separa la discusión donde la mujer sufre un tipo de violencia y la infancia tiene otros derechos, de otras particularidades que son ajenas a la violencia de género o a la violencia intrafamiliar en el momento en que la llevamos adelante. Entonces me pareció muy enriquecedor todo lo que contaban y cómo empezar en esto que hablamos siempre, bueno, con Manuela, que hablamos históricamente de la cuestión de interseccionalidad, empezar también a pensar, bueno, qué trabajos podemos empezar a hacer con anterioridad, más que una consulta, en realidad un agradecimiento por las experiencias y algo que me venía resonando y que hoy se fueron tomando los temas y me parece importante también por el mes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo o consultar? Bueno, si les parece, damos por concluido el conversatorio. Muchísimas gracias a ustedes, a los directores de